a ser el resguardo del cliente. En el resguardo del cliente es donde tendremos el código de empaquetamiento y de envío de la solicitud. Entonces, este hace el señalamiento al núcleo. El señalamiento al núcleo lo hacemos por medio del método CEN. El método CEN lo que se hace lo de la práctica 2, es decir, llena los encabezados, abre el datagram socket y hace el envío para un núcleo remoto. El núcleo remoto será el hilo del run del micronúcleo que está esperando recibir paquetes. En cuanto recibe un paquete, ve si alguien lo está esperando y en caso de que alguien lo esté esperando, le hace entrega. En este caso, quien lo espera no es el servidor, sino el resguardo del servidor. El resguardo del servidor recibe la solicitud, desempaqueta los parámetros y se los entrega a lo que es el servidor, el que va a hacer el servicio. Para el servidor le va a llegar una llamada común y corriente, como una llamada centralizada, porque quien lo está llamando realmente es alguien que se encuentra en la misma computadora, que es el resguardo del servidor. Entonces el servidor recibe la llamada de forma común y corriente, envía una respuesta a quien se la acaba de solicitar, que en este caso es el resguardo del servidor. El resguardo del servidor sabe que no es para él la respuesta, por lo tanto la empaqueta en un paquete de respuesta, en un arreglo de bytes tipo respuesta, y hace el señalamiento al núcleo de nueva cuenta por el CEN verdadero, hace el envío a lo que era el núcleo del cliente. Obviamente el resguardo del cliente debió haber invocado REST para poder recibir la respuesta. Se le entregará en lo que es el arreglo de byte respuesta. Aquí es donde haremos el desempaquetamiento del resultado y se lo entregaremos a quien le interesa, que es el cliente. Y el cliente tendrá su respuesta como si nada hubiese pasado, es decir, como se hubiera hecho de forma centralizada. Para él hizo la llamada de forma normal, no notó que se mandó los datos a otro lado y recibió su respuesta como si nada hubiese pasado. Entonces eso es lo que vamos a implementar. Lógicamente vamos a tener un archivo para el proceso cliente.java, otro archivo para el resguardo del cliente, otro archivo para el resguardo del servidor y otro archivo para el servidor en sí. Por lo tanto, tendríamos que modificar por lo menos 4.java. Lo que corresponde al núcleo, les comento, no se va a hacer ningún cambio. Se deja tal cual como en la práctica 2. ¿Está muy frío? ¿La apago? ¿Cómo andan de calor? ¿Todos están bien? Ok. Si alguien está enfermo, dígame por favor. Ok. ¿Tú bien más chido? ¿Se acuerdan que normalmente les digo que pongan un manual de frases y cosas por el estilo? Ahora las frases son más sencillas, porque lo que tenemos que poner solamente son lo que pasa en la ruta crítica, es decir, qué le corresponde a cada quien. Obviamente, como no vamos a modificar los núcleos, los mensajes que están dentro del núcleo del servidor o del núcleo del cliente, no se preocupen por ponerlos. Simplemente lo que vamos a poner es, al momento en que se llama el procedimiento de resguardo, al momento en que el resguardo del cliente prepara el buffer del mensaje, se ordena los parámetros dentro del buffer, llena los campos de encabezado del mensaje y señala el núcleo. Entonces todo esto no lo brincamos porque ya está hecho en la práctica 2 y no vamos a poner los mensajes de desordenar los parámetros, establecer los parámetros en la pila, llamar al servidor y realizar el servicio. Ahora bien, resulta que la comunicación, como dice ahí de la madre de la pila, normalmente cuando hacemos un sistema centralizado, cuando se invoca un método, sabemos que todas las variables se encuentran las variables que están dentro, por ejemplo, del método main. Al convocar un método, dentro de la pila se colocan los parámetros que recibe el método, se coloca lo que es el punto de regreso a la hora de saber que se termina el método, para dónde se sabe regresar. Y se van a poner después todas las variables que se utilicen dentro del método. Por lo tanto, así, a la hora de que el resguardo del servidor vaya a convocar al servidor, no le va a mandar los parámetros tal cual. Es decir, no va a hacer, el servidor no va a recibir los parámetros por medio del método. Él va a sacar los datos de una pila. Entonces el resguardo del servidor va a hacer lo que hace es, todos los parámetros los meto en una pila. Y ya el servidor sabe que ahí van a estar los datos, simplemente pone pop, según el número de parámetros que sea, y trabaja con ellos. La respuesta la tiene que regresar igual por medio de la pila. Entonces lo que hace el servidor va a hacer un push con el resultado, para que así el resguardo del servidor con el pop saque el resultado y lo entregue. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer más o menos el caminito que vamos a seguir en todo esto es, del cliente pasa, ¿cómo le podríamos llamar? Vamos a tener un intermedio que acomoda la pila para que luego venga el resguardo del cliente. Luego vienen los núcleos que no nos importan.
La cara de felicidad. Del núcleo pasamos al resguardo del servidor. El resguardo del servidor acomoda en pila. Sí, es cierto. Y de acomodar en pila viene el servidor. Normalmente hay que tener en cuenta quién va de quién, porque así va tal cual el envío. De cliente para la pila, de la pila para el resguardo del cliente, el cliente hacia los núcleos al resguardo del servidor, el servidor acomoda la pila, la comida acomoda el servidor. A la hora de la respuesta, posiblemente el caminito es al revés. El servidor da la respuesta para acomodarle a la pila, de la pila se viene al resguardo del servidor resguardo del servidor se pasa hacia los núcleos, de los núcleos se lo pasan al resguardo del cliente, el resguardo del cliente acomodan a la pila y en la pila lo saca el cliente. Entonces, más o menos así tendríamos que aprenderlo. Se ve oye medio revoltoso ahorita que empezamos la mendiga explicación, pero realmente está mucho más sencillo que la práctica. Bueno, vamos a los divertidos. Objetivo de la práctica 3. Crear los resguardos del cliente y del servidor. Hay que implementar una simulación del funcionamiento de los resguardos del cliente y del servidor para las llamadas a procedimientos remotos sobre un sistema operativo distribuido, con micronúcleo basado en el modelo cliente-servidor. Por lo tanto, eso ya, el micronúcleo ya lo tenemos. La función de los resguardos del cliente y del servidor en un sistema distribuido consiste en ocultar al usuario, al programador y al programa las operaciones de entrada y salida empleadas para el modelo cliente-servidor. La RPC se lleva a cabo de tal forma que el cliente, el procedimiento implementado por el programador, llama al resguardo del cliente, el cual tiene la apariencia de ser una subrutina ordinaria de biblioteca, solo que se encarga de empacar los parámetros del cliente, enviarlos al servidor, esperar la respuesta y regresar al resultado del cliente. El resguardo del servidor se encarga de esperar las solicitudes de los clientes y al momento de recibir una solicitud revisa la operación solicitada, desempaca el mensaje, llama al servidor adecuado, obtiene la respuesta del servidor, la empaca y envía el resultado. El emisor de la solicitud al emisor de la solicitud. El servidor no es más que la subrutina ordinaria de biblioteca, como read con 3 parámetros, la cual el cliente creyó haber llamado en un principio. Dicho servidor al momento de ejecutarse cree haber sido llamado por el cliente, siendo que realmente fue llamado por el resguardo del servidor. Como resultado de lo anteriormente expuesto, los resguardos del cliente y del servidor se encargan de lograr un cierto nivel de transparencia ante el programador, es decir, ocultamiento de que se está ejecutando o se puede ejecutar las operaciones en otra máquina. Pero dice, ¿qué es lo que debemos de tener? Que funcione la práctica 2. La práctica 2 es el corazón de la comunicación de los resguardos, por lo tanto, si no está funcionando bien la práctica 2, no va a funcionar la práctica 3. Mediante el micronúcleo se efectúa la comunicación entre dos procesos ejecutándose en 2 máquinas distintas. Como ya tenemos programado en la... Aquí 2 máquinas distintas no quiere decir que afuera tengan que calarlo en una laptop y en una computadora o 2 máquinas distintas, sino se refiere a que tengan un proceso cliente y a que tengan un proceso servidor. O sea, no tanto que estén calando en 2 lados. Y de los requerimientos visuales es todos los eventos significativos ponerlos en el área de texto respectiva. Los eventos significativos son los que acabamos de ver en la ruta crítica. Especificaciones. Bueno, vamos viendo primeramente cómo corremos esta de la práctica 3. ¿Y ahí va? Sí, ahí va, tengo tranquilo. Gracias. Pues es que creo que sí la acabé, pero no sé si estoy bien porque nomás modifiqué la clase de progreso. Bueno, vamos a, como están en el lo que venía de ser. lógicamente no vamos a modificar el mismo proceso cliente y el mismo proceso servidor de la práctica 1, porque nos van a ser útiles para la práctica 5. Vamos a modificar otros. En este caso nos tenemos que ir al paquete sistema.rpc.modo-usuario. Ahí no va a ser tan poquitos elementos como en el anterior paquete. Aquí tenemos varios paquetes. Tenemos precisamente al proceso cliente.java y al proceso servidor.java, que son los que modificaremos. También vamos a modificar lo que sería la librería cliente y la librería servidor, que nos van a servir para los resguardos,
y vamos a modificar la librería, que es el papá o el padre de las dos librerías. Es decir, las dos librerías, tanto cliente como servidor, van a heredar de librería.java. Y precisamente librería.java es quien tendrá la pila para meter y sacar los datos. Entonces, por eso son los 5 de los que habíamos comentado: el cliente, el encargado de la pila, el resguardo del cliente, el resguardo del servidor y el servidor. Son los 5 que vamos a modificar. Entonces, realmente modificaríamos todos los de rpc.modo-usuario, a excepción del programa conector, que se ocupará hasta la práctica 4. Entonces serían estos cinco archivos se modificarán. Ahora bien, si corremos, vamos a correr tendríamos que correr desde otro lado. En vez de correr desde Visual Cliente Servidor, corremos desde visual.rpc. Y ahora la ventana principal se llama micronúcleo. ¿Cómo se llamaba? Se llama RPC Frame. Entonces corremos desde RPC Frame. Vamos a notar que es una ventana extremadamente idéntica a la de la práctica 2, simplemente que arriba dice práctica 3 y 4, y que tenemos un botón Enter al que nos ocuparemos hasta la práctica 4, que es la del conector. Pero también podemos correr clientes, podemos correr servidores, y podemos poner la IP, que lidera el proceso, como para utilizarlo como la práctica 2. Tenemos que seguir utilizando el mismo direccionamiento, es decir, hay que poner los números ahí. Ahora bien, yo voy a correr el cliente y voy a correr el servidor para ver qué diferencias encontramos. El servidor se ve idéntico, lo que sí cambia es el cliente. Ahora en este caso vamos a tener 4 campos de texto y un solo botón. Y resulta que las operaciones que dice ahí son crear, leer, escribir y eliminar. Esto me las cambiaron, parece. De todas maneras, van a decir que aburrido volver a hacer lo mismo. Entonces, para que no sea tan aburrido hacer lo mismo, vamos a cambiar esos métodos. No vamos a hacer exactamente los mismos métodos de la tarea o de la práctica 1. Vamos a hacer ya métodos matemáticos, los que ustedes quieran y gusten, los que se les pegue su regalada gana. Entonces cada quien agarra el método que quiera. Lógicamente, habría que buscar aquí dentro de visual.rpc, entrar a la ventana cliente frame.java para cambiar el nombre de los métodos, para que en vez de crear, poner sumar, en vez de leer, poner cuadrado, o en vez de escribir, poner ordenar, arreglo, o cualquier cosa que se les ocurra. Y en param, que es el número de parámetros, deben de poner cuántos parámetros se requiere. Es decir, la suma por lo menos requiere de 2 parámetros. Entonces, si nomás lo van a sumar 2 parámetros, pongan param 2. Si pueden sumar un montón de números, porque estos son bien fregones y hacen un método mucho más fregón, entonces pónganle param n, que pueden poner los números que sean y va a hacer la sumatoria de todos esos números. Para hacerlo también más sencillo, nomás tenemos un campo de texto. Entonces, simplemente si yo tengo varios parámetros, pongan la separación de un número con otro con espacio, porque si lo ponen con coma o con otro carácter extraño, obviamente sería estar tecleando más. Entonces es más fácil que ponga un número, espacio, otro número, espacio, otro número, espacio, otro número. Entonces si utilizan el syntax o el split, pónganlo y separen por medio del espacio, para que así sea mucho más fácil de ejecutar las operaciones matemáticas. Ahora bien, está bien que les digo que cualquier operación que pongan es válida, pero hay unas ciertas reglas para que no se vayan a pasar de lanza, simplemente porque hay gente que se manchaba. Entonces la primera regla es: todas reciben al menos un parámetro. ¿Esto por qué? Porque uno decía, pues para hacerla más fácil, al mendigo servidor no le mando ni madres y mi función matemática va a ser random. Entonces al random, ¿qué le mandas? Pues no le mandas nada, y el chiste es que tenemos que enseñarnos a empaquetar cosas. Entonces, si no recibe por lo menos un parámetro, no es válido ese método matemático elegido. Tengo que mandar algo del resguardo del cliente hacia el resguardo del servidor. Obviamente, de un parámetro tenemos el cuadrado, tenemos el cubo, tenemos pues cualquier cosa. Hay maldad. Entonces, al que se les ocurre incluso que le mando el 10 y que te mande la tabla del 10 a lo mejor, pero que tú por lo menos le mandes un dato. Eso es suficiente. Algunas tienen 4 métodos matemáticos. No se vayan con puros métodos matemáticos de un solo parámetro. Por lo menos una tiene que recibir 2 o más parámetros. La que ustedes quieren. Obviamente, a la hora de que están programando se van a dar cuenta que es mucho más sencillo pensar
en métodos matemáticos de 2 o más que empezar de 1. Entonces ahí ustedes deciden, pero por lo menos una deben recibir 2 o más. Si todas las que ustedes reciben 2 o más, obviamente cumplen con el A y cumplen con el B. Pueden las 4 recibir 2 o más. Los parámetros sean únicamente tipos de datos primitivos o arreglos de los mismos. Es decir, solamente vamos a estar guardando short, enteros y si quieren mancharse, long. Pero solamente tipos de datos primitivos o arreglos de enteros, arreglos de short, arreglos de long. Algún parámetro declarado en una operación sea de tipo primitivo y de al menos 2 bytes de longitud. Es decir, en este caso ya no vamos a valer el utilizar el casteo directo a byte. Aquí hay que utilizar ya lo de la práctica, lo de la tarea B. Es decir, empaquetar un short a un arreglo de 2 bytes, empaquetar un entero a un arreglo de 4 bytes. Sobre todo porque si vamos a mandar, por ejemplo, la suma de 100 más 100, a lo mejor de ida, eso sí cabe en un byte. Pero de regreso, ¿qué es? Es un 200 y ese 200 ya no cabe en un byte. Realmente yo me voy a manchar con números más grandes para que vean que realmente quepan en enteros. Por lo menos en short, pero váyanse por enteros, es más divertido hacerlo por enteros. Entonces, hagan números ya no casteados, ya que así, ahora sí hacer conversiones o empaquetamientos de enteros a 4 bytes. Alguna sea implementada como función y el valor izquierdo cumpla con los mismos del inciso D. Entonces se refiere simplemente, ustedes pueden optar por que el resultado se guarde en una variable, es decir, R es igual a la suma de parámetro 1, parámetro 2. Ese sería el valor izquierdo. El valor izquierdo es el que viene del cliente, perdón, del servidor o del resguardo del servidor hacia el resguardo del cliente. Porque también se pueden idear métodos matemáticos que no tengan regreso o que el regreso no tenga mucho interés. Entonces realmente debe tener un regreso. O, sí, de pronto no se me ocurre una que no tenga respuesta, pero de pronto como son tan manchados, no se me ocurre ninguna. Pero de todas maneras no se les va a ocurrir ninguna que no tenga algo que se mande de regreso. Todo debe regresarse por lo menos una respuesta. Por eso dice que al menos se declare un parámetro de entrada en las operaciones, es decir, en toda operación algo tiene que ir de resguardo del cliente a resguardo del servidor. En todas hay un parámetro de salida. Siempre se tiene que empaquetar algo del resguardo del servidor hacia el resguardo del cliente. Okay. La especificación de la interfaz incluye en el código fuente el resguardo del servidor. ¿Se acuerdan qué era el resguardo del servidor? No el resguardo del servidor, ¿verdad? La especificación formal del servidor era una relación de todos los métodos que tiene el servidor con los parámetros de entrada, los parámetros de salida y todo eso desmadre. Como quita mucho tiempo, a eso no le hagan caso. No tiene sentido estar poniendo comentarios que realmente a la hora de la hora no vamos a crear compiladores de resguardos. No nos da tiempo para eso. Entonces, a ese punto no le hagan caso. Entonces, simplemente de las 4 operaciones, ¿sí entienden las reglas o sí me di a entender con las reglas que se piden? Ok. Otra de las formas que pueden hacer pueden crear métodos que sean de entrada y salida. Por ejemplo, si yo mando el ordenamiento de un arreglo, tengo que empaquetar todos los parámetros de ida y los tengo que empaquetar de regreso porque supuestamente ya vienen ordenados. Incluso aquí, esta tarea 3, otra vez tenemos puntos extras. Tendríamos puntos extras. ¿Cuánto daba? También daba 20. 50. 20% extra. Para, brevemente, ¿qué es más fácil hacer? ¿La suma de 2 parámetros o la suma de n parámetros? De 2 parámetros. Entonces, aquel que se anime a hacer métodos que tengan arreglo de parámetros o arreglo de enteros, por cada operación que hagan, tienen 10% extra, hasta un máximo de 2. Es decir, con 2 operaciones que tengan arreglos de parámetros, tanto de ida o como de regreso, tienen el 10% extra. Por ejemplo, una suma de un montón de valores son 10% extra. De ida solamente va el arreglo, de regreso ¿cuánto va? Va un solo valor, pero como de ida fueron varios, es suficiente. Si quieren de regreso, por ejemplo, yo le mando un 10 y que me mande la serie de Fibonacci hasta la 10ª posición, pues me está regresando un arreglo de 10 enteros. Entonces con eso es suficiente. O en caso de que sea de ida como de regreso, como por ejemplo lo que es el ordena, o incluso una moda. Una moda ustedes le mandan un arreglo de n parámetros y que regresa, el que más se repite. Entonces simplemente cualquier cosa que se les ocurra, que ya sea de ida, de regreso o de ambas, venga un arreglo de enteros, tienen 10% extra. Con un máximo de 2.
para si quieren hacer las 4, no van a tener 40%. Es un máximo de 2. Mándale. 40, 40, 40. Ya ahí no cuenta solamente como estas son dos funciones. Es una función más elegante, pero debe de ser dos. No, en paquetes de ida y de regreso, pero es una sola función. Entonces, deben de ser dos funciones o dos métodos. Obviamente no vayan a poner sus arreglos de modo limitado. Es decir, que si no le mando 10 no funcione. Que puedo mandarle 4, puedo mandarle 15, puedo mandarle 20 y siempre debe de estar funcionando. No le voy a mandar lógicamente más de 100, porque si son 100 por 4 serían, bueno, más bien tendría que mandar como unos 400 por 4, 1600. Y los arreglos son de 1000, ¿qué era? 1024. No me voy a pasar de lanza a que se desborde el arreglo. Pero si yo mando 15 que funcione, que si mando 5 que funcione, si mando 3 que funcione. Si va a sumar números también grandes que se pasen del entero. Que se pasen del entero tampoco lo voy a calar, pero sí voy a sumar. Hay muchos que calan 2 más 2 más 2 más 2 y les regresa el 8. Ah, ya salió, qué chido. Pero yo voy a calar 1000 más 1000 más 1000 más 1000. Y si los miles no se van bien y no se regresan bien, entonces no, eso sí cuenta. Debe caber por lo menos en el ámbito de los enteros. Bueno. Vamos a ver más reglas. Las reglas no. Y si le mando una letra, ¿tiene que validarlo o no? No, tampoco, no se preocupen por eso. Yo lo voy a utilizar de manera correcta. Lo que pasa es que de por sí son medias pesadas las prácticas como para estarme pasando de lanza que no los tomara pues. Yo lo cargo con métodos válidos, con formas válidas. Nomás eso sí, recuerden, separen los números por espacio, no le pongan otro carácter porque de pronto es más pesado estarlo haciendo con otro carácter. Vamos a implementar el programa cliente, el cual efectúe la llamada a cada uno de los 4 procedimientos remotos disponibles. Es decir, si se dieron cuenta, ¿cuántos botones tenemos en la ventana del cliente? Botones, nomás tenemos un botón. Teníamos 4 operaciones, 4 campos de texto, pero un solo botón. Lo que van a poner ustedes en el proceso cliente es, convoco el primer método y obviamente ¿qué es lo que va a hacer? Entrar al resguardo del servidor, hacer todo el camino de regreso y hasta que regresa pone la respuesta y convoca al segundo método. Hace todo el camino, se regresa, convoca al tercer método y convoca al cuarto método. Con el solo botonazo va a invocar las 4, pero hace 4 RPCs distintos, es decir, envía toda la vuelta, envía toda la vuelta, envía toda la vuelta y envía toda la vuelta. No vayan a querer meter en un solo paquete las 4 operaciones, no, es hacer 4 RPCs distintos o 4 llamadas a procedimientos remotos. Por ejemplo, en leer la función y los demás sí. Te marcaría error porque no está puesto para... Bueno, podrías tú validar, si no está lleno que no lo mande. Pero si no lo quieren validar, yo voy a poner datos en todos. Ok. Bueno, pues a esta primera parte del cliente, vamos a ver dónde se tendría que programar. Brevemente, pues está el que se llama proceso cliente.java. ¿Qué cosas encontramos raras? Primeramente, tenemos como atributo una instancia de tipo librería que se llama lib. Y a la hora de instanciarla, en este caso dice lib es igual a new librería servidor. Dice, primero debe funcionar con esta para su rutina de servidores. Obviamente, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Librería servidor es quien hace realmente los métodos. Es decir, si yo le mando un 2 más 2, va a sumarlo y me va a mandar la respuesta. Yo no quiero que haga eso, porque eso nomás va a funcionar de forma centralizada. Quiero que lo mande a un resguardo y que el resguardo se encargue de empaquetarlo. Por lo tanto, no lo calen siquiera. Coméntenlo de forma directa y descomenten el de abajo. Queremos que sea uno de tipo librería cliente. Hay unos bien emocionados porque realmente se les olvidó comentar eso, de comentar al de abajo, y en friega le sale, porque luego se comunica con el servidor manda la respuesta y dice, ¡ay, qué chido! Ya me salió bien chido. Pero no empaquetaron nada, o empaquetaron todo mal, y a la hora de que yo hago el cambio a que se haga con librería cliente, pues sale un montón de errores. Acuérdense, o sea, se debe de implementar a librería cliente. Entonces tendrían que comentar esto y habría que descomentar aquí.
para que funcione. Como en la tarea 1, en la práctica 1, lo que vamos a cambiar se encuentra lógicamente dentro del run de este proceso cliente.java. Se fijan, tenemos un madral de variables que ninguna les va a servir a ustedes. Entonces tendrán que quitarlas para hacer el llamamiento a sus métodos. Se fijan, sí convoca 4 métodos. Tiene que convocarlos de la librería, que sería supuestamente donde se encuentran todos los métodos. La suma con 2 parámetros, la resta con 2 parámetros, la multiplicación con 2 parámetros y la división con 2 parámetros. Obviamente ustedes van a cambiar los nombres a las operaciones que ustedes quieren. También lo que son el sum 1, el sum 2, el minuendo, el sustrayendo, bueno, aquí están puestos de forma directa. Ustedes al momento de crear sus variables para todos y cada uno de los métodos que ustedes hagan, si es el cuadrado, si es la raíz cuadrada, si es lo que caiga, nuevamente tendrían que tomarlos ¿de dónde? De la ventana del cliente. Tendrían que hacer algo similar a lo que hicieron en la práctica 1. Algunos tuvieron una forma distinta de acceder a la ventana del cliente pasándolo aquí en el constructor. Si lo quieren seguir haciendo así, lo pueden hacer así. O tan simple como irse a cliente frame. Recordar que tenemos una variable que se llama proc, que dentro del action perform yo puedo poner proc y poner un método que le mande todos los datos. En este caso tendríamos que mandarle lo de los 4 campos de texto. Los campos de texto se llaman, está facilito el nombre, campo 1, campo 2, campo 3 y campo 4. Entonces ustedes podrían mandar las 4 . Ustedes mandarían los 4, obviamente les va a pedir que creen el método. Y les va a mandar, al igual que en la práctica 1, les va a mandar precisamente al proceso cliente, que es de donde se invoca. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Entonces simplemente, estas van a ser 4 cadenas. Las 4 cadenas habría que hacer la conversión. Primeramente, en caso de que sean 2 o más parámetros, tendría que correr el string tokenizer o el split para separar cada uno de los tokens. Una vez se separa cada uno de los tokens, hacer la conversión de estos a enteros para que se los pueda tomar. Todo esto ya lo han hecho en las tareas, entonces no habría tanta bronca. Entonces una vez que ya hacen la conversión, pues entonces sus métodos o bueno, sus valores ya van a tener métodos para poderlos mandar a librería cuadrado, librería ordena, librería para que caiga. Bueno, las operaciones que ustedes quieran. Entonces, cualquier cosa, librería Fibonacci. Entonces, ustedes ya tienen que mandarle. Entonces, simplemente convocan a los cuatro operaciones. Realmente está bastante sencillo lo que tienen que hacer en el cliente. Simplemente obtener los valores, pasarlos como enteros e invocar a los métodos como de forma común y corriente, es decir, como lo harían en un sistema centralizado. Solamente recordar que todos los métodos se tienen que encontrar en una librería, entonces convocamos los métodos de la librería. ¿Alguna duda que haya comentado, sugerencia o murmuración con lo que hay que hacer en cliente, en proceso cliente.java y cómo obtener los datos de la ventana? Obviamente la ventana, aparte de corregirlo en proc, tendrán que corregir, ustedes ya saben perfectamente cómo se hacen las ventanas y cómo están creadas. Simplemente busquen donde están los labels para que cambien el número de los métodos y el número de parámetros para que se vea claro cómo se van a estar utilizando. Ok. Ahora bien, del cliente, ¿quién decíamos que seguía? El que acomoda la pila. Un poquito antes de irnos al recuerdo del servidor, es el que acomoda la pila. El que acomoda la pila va a ser librería.java. Entonces tendríamos que irnos a librería.java, que es el acomodador de la pila.
¿Y qué tenemos aquí? Obviamente, como no hay nada hecho, pues no tenemos nada. Pero a ver, están los ejemplos de la suma, de la resta, de la multiplicación y de la división. Si se dan cuenta, aquí realmente está tramposo porque lo hace de forma directa. Eso no sirve. Eso es nomás para un sistema centralizado. Hay que cambiarlo. Para acabarla hay que poner el nombre de las operaciones que ustedes quieran. Y lo que tienen que hacer es meter los parámetros en una pila. ¿Cómo se llama pila en Java? ¿Cómo se llama la clase? Stack, exactamente. Entonces vamos a tener que crear una instancia de la clase stack. Agarrar los parámetros y meterlos en la pila. Se mete con el método push. Entonces simplemente es tan simple. Si por ejemplo aquí la resta recibe el minuendo y el sustraendo, simplemente, por ejemplo, que supongamos que sería stack pila es igual a new stack. Entonces sería la pila. Aquí más o menos como la hash table les va a pedir, oye, no quieres parametrizar para meter lo que tú ocupes, no la parametricen porque aquí podemos meter yo, puedo meter enteros, por lo que sea. Y si parametrizan, pues no podrían meter más un solo tipo de dato. Entonces no parametricen, nomás ustedes saben que si tomo la pila, lo último que meto es lo primero que saco. Si yo lo último que metí fue un entero, lo primero que saco es un entero. Si lo último que metí fue un arreglo de enteros, lo primero que saco es un arreglo de enteros. No traten de sacar algo distinto porque si no se vuelve loco el mendigo sistema. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Por ejemplo, pila.push, sum 1, pila.push, sum 2. Y es lo que tendríamos que hacer. Ahora bien, este paso de la pila, ¿para qué sirve? Para que ahora sí, ¿quién sigue de la pila? El resguardo del cliente. Para que el resguardo del cliente tome los datos de la pila y proceda a actuar, o lo que tiene que hacer el resguardo del cliente, que es empaquetar y enviar. Ahora bien, para que los que implementen, no vayan a implementen, los que hereden de librería.java tengan la obligación de crear ciertos métodos, se van a poner parámetros de función. De esta manera, incluso ahí está el ejemplo de la suma. El parámetro de la función simplemente es poner esta frase con el número de la función. Obviamente, ¿por qué se manda sin parámetros? Porque los parámetros los va a tomar de la pila. Ya librería.java se encargó de hacerle push y lo mete ahí. Librería cliente.java y librería servidor.java van a heredar de librería.java, por lo tanto van a tener en común la pila. Entonces, al heredar de ellos simplemente van a tener acceso directo a la pila. Y si nosotros decimos, ponemos el prototipo de las 4 funciones, va a ser que quien herede les van a obligar a crear esos 4 métodos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer después? En este caso, después de hacer push multiplicando, después de hacer push multiplicador, convocar el método del mismo nombre, pero sin parámetros, es decir, multiplicación sin parámetros. Obviamente no está implementado en librería.java, va a estar implementado en el hijo. En este caso, lo que va a hacer el resguardo del cliente, que se llama librería.java. Entonces, ¿tengan alguna duda que haya comentario o sugerencia? Ahorita veo rápido cómo queda implementado por si. Este es muy sencillo, pero a veces no me doy a entender del todo bien que ya estoy justo acabarlo. Pero simplemente es la creación de la pila, que es stack. Por ejemplo, aquí uno de los métodos que yo tengo se llama cuadrado. Es un solo parámetro, entonces lo único que hace, recuerden lo que decía parte del resguardo. Bueno, aquí simplemente pongo, no lo pone en la ruta crítica, pero pongo el momento en que meto los parámetros en la pila pues, para darme cuenta si está ahí o no está ahí. Pero lo único que hago es, el parámetro lo empujo a la pila por medio de push y convoco al mismo método sin parámetros. Obviamente, este método sin parámetros tendrá que estar implementado en el hijo. En este caso, pues nos vamos a ir al resguardo del cliente. Una cosa también, la pila no es mamila igual que la hash table. Si tratan de empujar el número como entero, no se los va a aceptar. Van a tener que hacer la conversión del objeto entero a un tipo integer para que los deje meter a la pila. En el caso de que vayan por... En objeto, o parametriza con objeto y te deja hacer cosas.
En caso de que vayan por arreglos, que es lo que van a hacer ya ustedes después. Por ejemplo, aquí meto un arreglo, bueno, incluso un dato de tipo byte. Decía que no se valía byte, pero obviamente ahí lo único que me marca el byte no es el parámetro en sí, sino el número de valores que tengo para saber cuánto vale. Y no tienen, si es un arreglo de enteros, no tienen que hacer push por cada mendigo entero del arreglo. Pueden hacer push por todo el arreglo completo. Entonces yo hago push por todo el arreglo completo y eso basta. Simplemente yo sé que al hacer pop, ¿a qué gastarían primero? ¿A byte o al arreglo de enteros? Al hacer pop. A la hora de que entremos aquí tenemos que hacer pop. No, primero, ¿a qué tendrían que hacer pop? Casteo. Recuerden, lo último que se mete es lo primero que se saca. Y a veces es lo que nos confundimos. Que por ejemplo yo quiero hacer pop y primero lo casteo a byte y luego pop y lo casteo a arreglo de enteros. Lo cual estaríamos volteando los datos. Si este fue el último push, el primer pop es casteo a arreglo de enteros, el segundo pop es casteo a byte. Fíjate, porque el tope de la pila siempre lo último que se mete es lo primero que sale. Bueno, después de esto iríamos pues al resguardo del cliente. El resguardo del cliente se encontrará programado o estará en lo que se llama librería cliente.java. Aquí está uno que hasta la práctica 4 no funciona, pero aquí simplemente no tiene absolutamente nada. Nomás tiene como por ejemplo, ¿se acuerdan que parte de la librería .java les decía el prototipo de función tenía este nombre? Si yo lo borro me marca el error de que pues debo de implementarlo a la madre. Me marca el error de que como está heredando de librería, dice tienes que implementar el método llamado suma, añadir métodos no implementados, pues automáticamente me crea eso. Probablemente ustedes al meter los cuatro prototipos de función en librería.java, aquí les va a marcar el error de que no están implementados, simplemente ponen añadir métodos no implementados y pues les va a crear 4 métodos. Cada método tiene que hacer casi lo mismo. Digo casi porque según el número de parámetros cada quien tendrá que crear todo lo que hace el resguardo del cliente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el resguardo del cliente? Son 4 cosas muy sencillas. Es preparar el buffer de los mensajes, ordenar parámetros dentro del buffer, llenar los campos de encabezado del mensaje. Eso no es cierto porque solo hace acá abajo, pero bueno, y señalamiento del núcleo. Simplemente recordar lo que hacíamos en la práctica 1. Una vez que en la práctica 1 que el cliente se despertaba porque se vio el botón, ¿qué es lo que hacíamos? Poníamos primero un código de operación y después del código de operación los datos relativos a la operación. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Nuevamente los datos relativos a la operación no los recibimos como parámetros del método. Entonces lo primero que hay que hacer es pila.pop, el primer parámetro, bueno, el último parámetro que metimos, pila.pop, el segundo parámetro. Y cuantos parámetros hayamos metido, pues tendremos que hacer los pop según los parámetros que hayamos metido. Si metimos nomás uno, pues hacemos un solo pop. Después de eso sería crear el código de operación. Son 4 operaciones, son 4 códigos de operación. Por lo tanto, a cada uno le ponen un código de operación distinto. Nuevamente aquí ya están dentro del método. A la hora del método, si se convoca suma en paquete 1, si se convoca al otro en paquete 2, etcétera, etcétera. El empaquetamiento de los datos relativos. Aquí sí, pues hay que empaquetar un montón de números. Entonces, si del 0 al 7 están ocupados para el encabezados, 8 y 9 serán el código de operación. Del 10, 11, 12 y 13, un número entero. 14, 15, 16, 17, otro número entero. Y así, ustedes tendrán que estar empaquetando de 4 en 4 los valores que van a mandar hacia el servidor. Aquí es muy importante que antes de empaquetar, impriman qué número voy a empaquetar. Para darme cuenta que a lo mejor lo que la cajeteé fue en el puro pop. Y si algo me falla, no es estar preocupado porque a la madre, fue en la paquetada, y a lo mejor nomás fue el puro mendigo pop. Entonces, si antes de empaquetar ponen los valores, ya los empaquetan. A la hora de que lleguen al resguardo del servidor,
pues desempaquetamos y volvemos a imprimir para ver si estamos empaquetando de manera correcta. Pero bueno, aquí será solamente empaquetar. Después de empaquetar en el cliente de la práctica 1, simplemente convocábamos al CEN. ¿Hacia qué número? Hacia el 248. Eso va a seguir tal cual, porque tenemos el CEN verdadero sin modificaciones de la práctica 2. Entonces, hacemos el CEN, ahí le pone hace destino. Ese hace destino se va a ocupar hasta la práctica 4. Si quieren poner ahorita ustedes el 248, pongan el 248 y ya después lo cambiaremos. Pero bueno, y hasta ahí vamos. Entonces, convoca CEN y después de este CEN, ¿quién entra en acción? Entra el CEN verdadero de la práctica 2, entra el RUN del micronúcleo de la práctica 2 y se despierta pues a alguien que convocó a RECIB. En este caso, quien convoca a RECIB no es el servidor, es el resguardo del servidor, que se va a encargar de hacer lo mismo que hacía el servidor de la práctica 1, desempaquetar, sacar los datos y bueno, no, aquí no va a ser la operación lógicamente, pero según sea el código de operación, tendré que desempaquetar los datos de una forma. Obviamente, no voy a desempaquetar igual en caso de que sea el método cuadrado a que sea el método ordena números, porque la forma de desempaquetar va a ser extremadamente distinta. Entonces, según el código de operación, hago el desempaquetamiento de alguna manera. ¿Dónde se va a encontrar el resguardo del servidor? Todos me van a decir, pues en resguardo servidor.java, pero no, está en proceso servidor.java, para que no se vayan con la pinta. No sé por qué fregados están así los nombres, pero incluso esa observación la hago en el archivo de Word. Entonces, aquí nos vamos a proceso servidor.java, es donde se encuentra el resguardo del servidor. Incluso lo pueden notar fácilmente, porque precisamente aquí tenemos lo que es la librería servidor ls. Está comentada y dice para práctica 3, pues entonces la descomentamos porque la vamos a ocupar para esa práctica. Entonces convocamos lo que es la declaración y les comentamos lo que es la instanciación para que nos funcione de manera correcta. Y dentro del run no tenemos otra vez absolutamente nada, hay que mandar a implementar todo. Lógicamente ya como esto va a ser hasta la práctica 4, entonces no le hacemos caso. Tendríamos que implementar dentro del while continuar algo extremadamente similar va a ser a lo de la proceso servidor de la tarea 1. Después de esto, aquí dice dame ID y está nulo. ¿Qué tendrían que poner en vez de ese nulo? Un arreglo de bytes de 1024. Entonces aquí ustedes van a tener que recordar, como decíamos en la práctica 1, que tenían un arreglo de 1024 para la solicitud, un arreglo de 1024 para la respuesta, que en el RECIB el segundo parámetro es el de 1024. Una vez que se despierta del RECIB, sacan el código de operación. Según el código de operación, hago operaciones distintas. En este caso, las operaciones distintas no ya no vas a querer llegar, eliminar o etcétera, etcétera, sino sacar o desempaquetar el número de parámetros necesarios. Una vez que desempaquetemos el número de parámetros necesarios, se invocará al método, es decir, el resguardo del servidor no hace la operación, la tiene que hacer el servidor. ¿En dónde se encuentran las operaciones? Pues en la librería. La librería se llama ls. Entonces se tiene que hacer de forma como se haría en un sistema centralizado, idénticamente como se hicieron en el proceso cliente.java. Es decir, ls.suma y con los dos parámetros, ls.cuadrado y con el parámetro. Ahora bien, ¿quién es el que sigue aquí? El que acomoda la pila. ¿Quién acomoda la pila? Librería.java. Va a ser la misma. Se fijan, no van a tener que cambiar nada, porque lo que hacía librería.java lo van a seguir haciendo, que era agarrar los parámetros, meterlos en la pila y invocar al método con el mismo nombre. En este caso, este método con el mismo nombre, pero sin parámetros, ¿quién lo va a estar implementando? En este caso, como lo tenemos invocado desde proceso servidor.java, que tiene implementado a la librería del servidor, entonces tendríamos que irnos a la librería del servidor, que va a ser el servidor en sí, el que hace la operación. Entonces, en librería servidor, es el más sencillo de todos. Tampoco tiene nada, pero ¿qué es lo que va a hacer? Si es una suma y eran dos parámetros, hace pop del parámetro 1, pop del parámetro 2, parámetro 1 más parámetro 2 es igual a la respuesta y la hace push al resultado. Solamente eso.
hace la operación y lo regresa. Normalmente, si se comunicó, si le llegaron los parámetros por la pila, lo tiene que regresar por la pila. Por lo tanto, aquí el servidor, como hereda de librería.java, puede acceder a la pila. Entonces hace push, pop o pop de todos los valores y devuelve el valor izquierdo, pero lo devuelve por medio de la pila. Por eso incluso aquí dice void, porque no tenemos que retornar nada, simplemente meterlo en la pila. ¿Quién invocó a librería servidor? Lo invoca, obviamente, el resguardo del servidor que se encuentra en proveedor servidor.java. ¿De dónde va a sacar el resultado? Perdón, lo invocó librería. Librería. Vámonos al cuadrado. El método sin parámetros lo invocó librería en esta parte. Entonces, lógicamente, al terminar la operación y meter el resultado en la pila, pues la ejecución regresa aquí. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Librería.java debe de suponer que la respuesta se encuentra en la pila. Por lo tanto, hace el pop para el resultado. Y hacemos el casteo porque sabemos que es un integer. Y regresamos ese valor. Aquí recuerden que lo que se nos mandó o se nos pide es un entero. Por lo tanto, de una vez podemos hacer la conversión de integer para que nos regrese el valor como entero. Y se lo vamos a regresar aquí al resguardo del servidor. El resguardo del servidor es el código idéntico al de la práctica 1, donde vamos a agarrar ese resultado y empaquetarlo. 8 bytes para el código, para el ID emisor y el ID de origen y el ID de destino. Y a partir del octavo byte, pues guardar el resultado. Es decir, si es un entero, si es un arreglo de enteros, estar utilizando todo lo que se requiera. ¿Y qué es lo que se hace después de eso? Es que se prepara la respuesta, pues se convoca a receive. Recuerden, el receive sí hay que cambiarlo un poquito como el de la práctica 2, donde el primer parámetro es el ID del cliente que se encuentra en la solicitud y el segundo parámetro es la respuesta que se acaba de empaquetar. En este caso se convoca el send del verdadero, se le llega al resguardo del cliente gracias al hilo del micronúcleo, se despierta el hilo del cliente. Entonces, si al hilo del cliente le llegó, mandó los datos por medio de un mensaje, el resguardo del cliente recibirá los datos por medio de un mensaje. Bueno, vamos. Y nos vamos a librería cliente. Entonces, él convocó a send. Ahí también dice null. Recuerden que deben de cambiar también crear dos arreglos para la solicitud y para la respuesta y poner el send con lo que acaban de preparar. Al momento de despertarse, van a tener que desempaquetar la respuesta, idéntico como en la práctica 1 que desempaquetaban y mostraban el resultado en la ventana. Aquí lo desempaquetan. Lógicamente el resultado no le interesa al resguardo del cliente, le interesa al cliente. Por lo tanto, ¿cómo recibió los parámetros el resguardo del cliente? Por la pila, lo sacó de la pila. ¿Cómo lo tiene que regresar? Por la pila. Entonces, simplemente como recibió por la pila, lo último que hace es saca los parámetros y le hace push a la pila de los resultados. Ya sea uno o varios valores, tiene que hacer el push según sea necesario. ¿Quién invocó a este método de librería cliente? Librería.java. Librería.java regresamos a lo mismo de hace ratito. Es decir, pasa la parte donde invocamos después, tiene que ser, una vez que vuelve a regresar aquí, supone que la respuesta está en la pila, hace el pop de la pila y se lo regresa a quien lo invocó, que en este caso es el cliente. El cliente pues ya tiene la respuesta y la puede mostrar en su ventana feliz y contento. No sabe si se ejecutó en la misma máquina, no sabe si se ejecutó en alguna otra máquina. Incluso también lo pueden calar en varias máquinas conociendo la dirección IP de la máquina donde se encuentra el servidor y van a estar ejecutando las operaciones en una máquina remota. Y el cliente ni color se da, no tiene ni idea si se ejecutó aquí o se ejecutó en otro lado, simplemente tiene de que tiene su respuesta. Y es todo, está mucho más sencillo, ¿no? Pero vamos viendo el código ya corregido por si no me di a entender algo. Les digo, de todas maneras, no se asusten tanto con esta práctica, es mucho más sencilla. Empezamos todo el camino. También son libres de crear los métodos que crean necesarios. Yo, por ejemplo, simplemente tengo un método para meter todos los de empaquetamiento y desempaquetamiento con los métodos dentro de una clase. Y si lo pongo en el mismo paquete donde está librería cliente, donde está librería servidor, donde están los procesos, pues ya me preocupo por estar repitiendo código, simplemente convoco los métodos de ahí. Pero ahora todo empieza en proceso cliente.java.
Proceso cliente.java, recordando que modifico el comentario para que funcione como librería cliente. Y por medio de un método hago que le lleguen el dato de los 4 campos para poderlos manejar desde aquí. Ya después simplemente me preocuparé porque esos campos sean convertidos a enteros. No me acuerdo dónde pegados los convierto en enteros, pero por ahí. Está fácil, ¿no? Para convertirlos a enteros. Pero obviamente los valores iniciales ya no me sirven. Ahí los tengo comentados. Si ustedes los quieren borrar, los pueden borrar. Si se fijan, bueno, pongo una pausa de 5 segundos entre RPC y RPC simplemente para que me dé chance de ver que pone la primera respuesta y de que se está mandando. No es necesario, simplemente para que yo cuando estoy haciendo lo vean. Se hace una, se hace otra, se hace otra y se hace otra y se va la diferencia entre una y otra. Pero es tal cual. Tenemos 4 métodos. Aquí por ejemplo es para un cuadrado, es para un promedio, es para una raíz cuadrada y es para... la madre. Bueno, pues para otra cosa, pero me parece que es para un ordena. Es un orden. Entonces, obviamente tenemos los campos. Los campos en el caso del cuadrado simplemente ustedes con el método integer.parseInt es como convierten de un texto a un entero. Entonces ya comando como entero y convoco al método. En el caso del promedio ya hice la separación del string tokenizer para sacar primeramente contar cuántos valores son, porque si les digo, si puedo mandar 5, puedo mandar 10, puedo mandar 15, saber cuántos parámetros está mandando para saber cuánto empaquetar, para tener una cantidad. En el caso de la raíz cuadrada solamente recibe un dato y regresa un dato, entonces también simplemente al campo 4 lo tengo. Y en el caso del orden, pues ahí mismo está, simplemente saber un arreglo. Se digan en este caso lo que es el promedio y el arreglo serían los métodos que dieran puntos extras, porque hay un arreglo tanto de ida como de regreso, y por lo menos en la ida hay un arreglo de enteros. Entonces, así lo hacen así, ya tienen los 20% extra. Ustedes pueden inventar otros, no se vayan con los mismos, de pronto se clavan con las mismas operaciones, tengan creatividad y inventen lo que se les pega en su regalada gana. Bueno, pues se fijan, realmente el código del cliente es extremadamente sencillo. Simplemente obtener los datos e invocar a los métodos de la librería. Ahora bien, vámonos con el ejemplo del cuadrado. Este cuadrado pues se va a encontrar dentro de librería.java. Y como decíamos, todo esto también viene explicado en el archivo de Word. Lo único que hacemos es a la pila hacer el push, empaquetándolo como objeto. Invocamos al método del mismo nombre. En la parte de abajo yo tuve que añadir el prototipo de función de las 4 operaciones que yo voy a crear. Ustedes también le ponen el nombre que quieran y ponen el prototipo de funciones. Entonces simplemente ya que una vez que meto en la pila, tengo que acordarme qué metí en la pila para saber qué tengo que sacar. Si aquí le pongo promedio, no va a saber ni dónde sacarlo, exactamente, no sabe ni dónde sacarlo. Entonces tendremos que irnos a librería cliente. Librería cliente va a ser modificado. Recuerden de poner sus datos en todo lo que modifiquen y en qué práctica lo modificaron, para que más o menos no se pierdan qué modificaban en cada práctica. En el caso del cuadrado, lo que es el método, obviamente tendrían que crear 4 métodos. Digo, a lo mejor los métodos son extremadamente parecidos, porque todos van a tener que empaquetar y desempaquetar, pero tienen que hacerlo 4 veces, porque cada método va a tener su forma distinta de empaquetamiento. Entonces lo que hacemos es, bueno, aquí están creados. Si los quieren crear de tamaño exacto, no va a afectar en absoluto que en micronúcleo.java tengan arreglos de 1024. Si ustedes dicen, pues para una suma, bueno, en este caso es el cuadrado son 8, más 2 del código de operación, más 4 del entero, pues solamente ocupo 14, y de regreso 4 de los encabezados y 4 de la respuesta, pues nomás ocupo 14 y 12. Si quieren hacerlos del tamaño exacto, háganlos del tamaño exacto. Si no creen o les marca errores o de pronto se les sale mucho el array mode exception, háganlo de 1024 y no hay ningún problema. Bueno, obviamente no podemos trabajar sin datos.
El dato lo tenemos que sacar de la pila y convertirlo a enteros, porque aquí estamos como íntegro. Una vez que tenemos esto, hacemos lo de la práctica 1, empaquetarlos, y una vez que tenemos empaquetados los datos y el código de operación, simplemente invocamos al CEN como lo hacíamos en la práctica 1. Es decir, bueno, en este caso dice asa destino, aquí pueden poner el 248 o dejar el asa destino. Recuerden que si ponen un 0, ¿qué va a pasar? Va a buscar en la tabla de emisión el 0 y no va a estar, y va a tomar los datos de la interfaz. Entonces en este caso lo que queremos, pongan un número que sepan ustedes que no va a estar en la tabla de emisión. Entonces cualquier número que pongan que sea mayor a 100, yo creo que nunca va a estar en la tabla de emisión, y de esa manera van a tomar los datos. Después del CEN convocamos al RECIF, pero de aquí después del CEN entra en juego lo de la práctica 2, y lo que tenemos en la práctica 2 se va a encargar de entregarle los datos pues al resguardo del servidor, que se encuentra en proceso servidor.java. Entonces el resguardo del servidor, también ya les he comentado lo que pedí que les comentar, va a tener el voy continuar, va a crear los arreglos de tamaño, por ejemplo aquí ya están creados del 1024, pueden ser creados del 1024 también. Va a recibir, ¿por qué aquí no creo de distinto las solicitudes? Porque el cuadrado tiene un tamaño, el promedio tiene un tamaño mucho mayor, y dependiendo del mismo número que tengan. Entonces, si ustedes crean un tamaño para una operación, no va a servir para las demás. Entonces, lo mejor sería poner un tamaño de 1024, que es el máximo para que puedan recibir cualquier tipo de operación o con cualquier tipo de parámetro. Entonces, lo único que hacemos es sacar el código de operación. Se digan, en esta ocasión no está hecho como en la práctica 1. Es decir, que de forma casteada lo tomaba de un solo dato. Aquí ya meto el código de operación como un short y lo desempaqueto para que se vuelva a convertir en short. Entonces, simplemente según el caso, voy a tener 4 operaciones distintas. En el caso, por ejemplo, del cuadrado, lo que tengo que hacer es, bueno, se prepara alguna respuesta, se tiene que desempaquetar de la solicitud lo que es el número, y una vez que se desempaqueta el número, posiblemente de la librería, se convoca al método con ese parámetro que acabamos de desempaquetar. Entonces, lo que sigue sería pues la librería, que decíamos que se encontraba precisamente en librería.java. Una vez que desempaquetamos, librería es exactamente el mismo que convocamos al momento de librería cliente. Entonces aquí lo que hace es, lo que tiene lo mete en la pila y convoca el método del mismo tipo. Y este se encuentra dentro de librería servidor.java. Y librería servidor.java precisamente lo que hace es la operación. Tiene que sacar de la pila los parámetros que necesite. Una vez que tiene esto, simplemente realiza el servicio, y ya una vez el resultado lo mete a la pila envuelto como objeto. Este fue invocado por procesos servidor, por librería.java. Por librería.java saca el resultado y lo regresa como entero. Este fue invocado por proceso servidor.java. Proceso servidor.java lo que hace, nuevamente se guarda aquí lo que fue el resultado, lo que le regresa el que acomoda la pila, lo que se acomoda de la pila, y lo que tiene que hacer simplemente es empaquetarlo en la solicitud, perdón, en el arreglo de respuesta. Cada una de las operaciones tendrá que empaquetar algo distinto, pero a fin de cuentas lo único que tenemos es un arreglo que se manda de regreso. Ese arreglo lo mandamos aquí como lo tenemos como en la práctica 2, donde no obligábamos a empaquetar el entero a 4, por eso lo puedo tomar de forma directa. Lo mandamos al ID del cliente que se encontraba precisamente en el arreglo solicitud, y mandamos esta respuesta que acabamos de preparar. Esto se hace 4 veces en cada una de las operaciones. En este caso, quien recibe pues va a ser el resguardo del cliente, que se encuentra en librería cliente. Se despierta del RECIF, lo único que tiene que hacer es desempaquetar la respuesta y regresársela por medio de la pila a librería.java. Por lo tanto, desempaqueta y lo mete en la pila. Librería.java lo que hace es saca la respuesta de la pila y lo regresa a quien lo invoca. Y quien lo invocó fue el cliente, y el cliente lo que hace es
simplemente mostrarlo en la ventana. Lo sacan un resultado y lo muestran. Obviamente podrían optar. Pueden hacerlo de dos formas. O mandan, muestran la ventana, mandan, muestran la ventana, mandan, muestran la ventana, mandan, muestran la ventana, o mandar las 4 RPCs y luego al final mostrar los 4 de la ventana. Obviamente es, aquí tengo un imprime L después de cada RPC, ustedes pueden cambiarlo. Ah, no, este es el que no está, cambiado. Dice que se vea medio raro. Por ejemplo, ahí está, hace uno y le imprime la ventana, hace uno y le imprime la ventana, y en el caso de que esté cambiado, me parece que yo imprimo todos juntos. Obviamente, guardo el resultado y al final me dedico a imprimir todos los resultados. Obviamente ustedes pueden hacerlo como quieran, pero bueno, más o menos así funcionaría. Sería nomás recordar el caminito que va para cada una de las cosas. Entre más impriman, más saben en qué parte, en caso de que se esté trabajando su programa, hasta dónde llega. Es decir, a lo mejor no llegó a la pila, a lo mejor no llegó a librería cliente, a lo mejor no llegó a librería servidor, y pueden detectar en dónde está el problema. A la hora que lo corran, obviamente tendrán que jalarlo de la siguiente manera. Tendrá que estar funcionando así. Lo corremos desde visual.rpc, rpc frame. Vamos a tener un cliente, 1, 2 y varios servidores. Funciona como la práctica 2, por lo tanto tendré que poner el número de procesos que quiero que atienda en esta parte. Y aquí, por ejemplo, dice cuadrado, ocupo un parámetro, vamos poniendo el cuadrado de 1000. Obviamente este no cabe en un short, perdón, en un byte, y mucho menos el resultado, porque 1000 por 1000 va a dar 1.000.000. Entonces obviamente tendrían que estar funcionando a pesar de ser un número grande, el promedio de varios números. Ponen los números que caigan. Este mismo arreglo lo vamos a dar para el orden. Y una raíz cuadrada, voy a poner una raíz cuadrada exacta, que sería, por ejemplo, pues 1.000.000. Y así tendrían los 4 parámetros, tendría que estar resolviendo cada uno de ellos. Va a haber una pausa de 5 segundos entre cada uno de ellos. En este caso lo va a atender, el primero lo va a atender este. Previamente tiene su respuesta y se la manda. Yo, por ejemplo, puedo cambiar para que la siguiente se la mande al 4. Ya tiene su respuesta. Simplemente para que se den cuenta que son RPCs totalmente distintos. Se lo manda ahora a los 2. Entonces está funcionando como la práctica 2, donde yo cambio el servidor distinto y por eso llega cada uno de ellos. Y el cliente fue atendido por 3 servidores distintos, ni color se dio, pero recibió sus 4 RPCs. Y simplemente, si las respuestas están correctas, ella está funcionando. El cuadrado de 1000 es 1.000.000. El promedio de todos esos mendigos números, déjame ver cuánto es. El promedio de todos esos números es 11.946. La raíz cuadrada exacta de 1.000.000 es 1000. Y todos los números ordenados quedan de esta manera. Entonces, así ustedes mandan con un solo botonazo, mandan los 4 RPCs, pero recuerden, son RPCs distintos. Aquí se notó obviamente que cada uno fue incluso enviado. Eso de que lo calen para varios servidores no importa. Yo lo pongo aquí previamente para que se den cuenta que son RPCs distintos, que no vayan a empaquetar todo en uno solo. Y tenemos la respuesta y ya funciona feliz y contento. ¿Alguna duda que haga, comentario, sugerencia o murmuración? Entonces sería todo. Está mucho más relax. Incluso la práctica 4 está aún más relax. Y ya desde la práctica 4, les comentaba, vamos a descansar una semana después de la práctica 4 para que la práctica 5 esté la mayoría al corriente. Bueno, sería todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Si alguien llegó tarde, ¿tiene alguna duda que haga, comentario, sugerencia?